Tres son las grandes preguntas que a lo largo de los siglos nos hemos hecho los seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pero sobre todo, ¿qué hospital elijo para hacer mi residencia? Las dos primeras son dos chorradas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué más da? ¿A quién le importa eso? Lo único que importa es el presente. Ahora bien, la tercera es trascendental. Nosotros vamos a intentar ayudarte a responder a esta tercera pregunta. Por lo menos en cuanto a la ciudad y el hospital que elegir. La especialidad ya es cosa tuya. Aquí tenemos de todas. Valencia como ciudad para hacer la residencia es ideal. Tiene de todo un poco y para todos los gustos. No es enorme, pero no tiene nada que envidiarle a ciudades más grandes. El tamaño es perfecto. Para mí, lo mejor es la playa, que está a nada del centro, con el puerto, sus restaurantes y bares. Salir de guardia y comerse una paella a orillas del Mediterráneo no tiene precio. Solo tienes que pasar un marzo aquí para darte cuenta que saben pasárselo bien. Esta ciudad tiene mucha vida. El Hospital General de Valencia es, sin lugar a dudas, una gran elección. Tenemos una población asignada de más de 354.000 personas, la mayor de la Comunidad Valenciana. Por supuesto, disponemos de todas las especialidades propias de un Hospital General de Agudos y además somos hospital de referencia de otros departamentos. No es un hospital descomunal, pero tampoco es pequeño. Tenemos una dotación de 503 camas y 27 quirófanos. La distribución del hospital es transversal. Hay varios edificios dispuestos alrededor de nuestro bonito patio central. Desde noviembre del 2017 realizamos cirugía robótica. De hecho, fuimos el primer hospital público de la Comunidad Valenciana en realizar esta técnica quirúrgica. En fin, que lo tiene todo. Es el hospital perfecto para elegir hacer la residencia. Bueno, a mí me ha tocado la parte aburrida. El Hospital General es un hospital con una gran tradición docente e investigadora. Contamos con el edificio de Ciencias de la Salud, o edificio redondo, como le llamamos los residentes, y el salón de actos, donde una vez al mes nos juntamos todos los residentes de todas las especialidades y hacemos la sesión interdepartamental, lo cual favorece mucho el contacto entre especialidades. Durante la residencia lo principal es aprender a full sobre tu especialidad. Para eso hacemos sesiones, comunicaciones orales y póster a congresos, rotaciones externas, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, en Derma podemos rotar en Australia, en Nueva York. Y si con todo eso todavía tienes ganas y te apetece, puedes iniciarte en la investigación. Y eso es algo que el Hospital General potencia mucho. Para ello disponemos de la Fundación de Investigación, Biobanco, laboratorios, el Centro de Simulación Clínica. Además, en algunas especialidades se fomenta mucho las publicaciones y también iniciar la tesis doctoral durante la residencia. Si me preguntáis si volvería a coger el Hospital General, sin duda lo volvería a coger. Una de las mejores cosas del Hospital General es la formación de los residentes. Desde R1 entramos mucho a quirófano y operamos mucho, tanto en cirugía programada como en cirugía de urgencias. Dado el amplio volumen asistencial, vemos patología muy diversa en todas las especialidades. La guardia la maneja casi al completo el residente, aprendiendo a desenvolverse en situaciones muy complejas. Yo creo que tenemos una formación muy práctica, muy activa y por eso recomiendo el hospital para realizar la residencia. Aunque bueno, si os soy sincera, la razón por la que yo elegí este hospital fue por la fiesta y por el salseo. Si eliges el Hospital General, o también conocido entre los resis como Infernal, para hacer la residencia, vas a encontrar más de 200 residentes dispuestos a hacer un montón de cosas y a veces también de trabajar. La verdad es que somos una gran familia. Tanto Oye, dentro como... Jorge, que estaba hablando yo y lo de la familia iba a decirlo yo. No, perdona, sigue contándoles tu película. Pues somos una gran familia y hacemos un montón de cosas juntos. Salimos a comer, a cenar, de fiesta, viajamos, vamos a CrossFit. ¿Cómo? ¿CrossFit? ¿Desde cuándo vas tú a CrossFit? Yo si no desde siempre, pero déjame, pero si que no ya, has es que ya nunca, no sé ni por dónde nunca iba. pisas ese sitio. Bueno, vale, sigue, lo de la familia. Ah, sí, que pasamos muchísimo tiempo aquí y hasta incluso a veces se hace realidad lo que os vendimos en el vídeo del año pasado, que encontramos hasta pareja, aunque sea cirujano. Si eres un residente con ganas de trabajar, simpático y que dejas hablar, el Hospital General es tu hospital. En
resumen, ciudad perfecta para vivir, un hospital moderno, con todos los recursos, con una formación muy práctica y 200 residentes dispuestos a trabajar mucho, pero también, como habéis visto, a divertirse mucho. Con todas estas cosas, esperamos haberte ayudado a tomar tu decisión. Por lo menos ya nos conoces un poco más. No le den más vueltas. Vas a venirte a Valencia, vas a coger el general y lo sabes.